Hola Gabriela, buenas tardes, gracias por sumarte a una conversación ideal. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Un placer. Gracias por haberme invitado, de verdad. un placer conversar con vos. Yo estoy acá en Buenos Aires, que estamos en invierno, pero el día es primaveral. Vos estás en Nueva York, ¿o no? ¿Cómo está el día ahí? Aquí está haciendo bastante calor, es un día típico de verano. Yo estoy en Brooklyn, no en bueno, sí, estoy en Nueva York, pero digo, estoy en Brooklyn Sí. y nada, estoy como de semi vacaciones, aunque tengo mucho trabajo. Se toma vacaciones entonces la gente en Nueva York también parece. Sí, creo que la velocidad disminuye en esta época, sobre todo en agosto, julio, agosto, y Perfecto. hasta septiembre. Bueno, las vacaciones de verano también. Exacto. Bueno, Gabriela, gracias por comunicarte. Tengo un par de pensamientos de estos días que estuve en internet, acá en el Centro de Arte Contemporáneo, con Gina Monti y Andrés Moguillanes, las personas que llevamos adelante el centro. Estuvimos haciendo eventos de performance con lo que no sabemos, con las ganas que tenemos, a veces, y hacemos muchos conversatorios y últimamente estuvimos también trabajando con personas que están pensando también el arte de acción, el arte de performance y el teatro también. Y en esta investigación me crucé con tu sección que se llama Rumor, que trabajaste cuando estuviste dirigiendo en el Malva, que es Ujú. como una pestaña del Malva en la que se hace un pequeño archivo de lo que fue la performance en Latinoamérica durante un periodo, entre un paréntesis de tiempo, que son los últimos 40 años, ¿no? Del siglo pasado, del 1960 al 2000. Y a raíz de eso, de los textos, sí me nacieron muchas preguntas sobre esta disciplina, pero también un poco sobre el arte en general, ¿no? Y viendo tu currículum, o sea, viendo las cosas que habías hecho, perdón, no currículum, pero las cosas en internet que habías hecho, las curadurías, los proyectos, también de lo que trataban, me gustaría hablar un poco de cómo crees vos que funciona la estructura del arte y el arte como con la función o como una herramienta para lo que se dice pensar en el límite o pensar en el borde de lo conocido y lo desconocido, o pensar en ese lugar donde está algo ya instalado, ya sea una convención social, una convención histórica, y volver a reabrir esa conversación aportando nuevos conocimientos y pensamientos. ¿Cómo funciona esa dinámica para vos a nivel individual y a nivel... Pero esa pregunta tuya es inmensa, una Es, pregunta monumental, es un poco de monumental. verdad. O sea, Es muy complicada, sobre todo hoy en día, cuando estamos batallando con definiciones básicas, no definiciones de la teoría especulativa del arte del siglo XVIII-XIX, sino cuestiones básicas de si el arte va a sobrevivir vamos a decir, a la tecnología. Sobre todo la gente debate sobre la inteligencia artificial y todas estas nuevas modalidades autonómicas de la tecnología. Entonces, yo no sé realmente si te puedo responder esta pregunta monumental. Lo que sí te puedo decir es que para mí el arte es un espacio donde se crean comunidades, que son comunidades a veces disidentes, a veces no, pero son comunidades. ujú, Y son comunidades, vamos a decir, que son diferentes de las comunidades de consumo, que, que generalmente eh, aparecen en el mundo del espectáculo o en la esfera de lo espectacular, por hablar en términos de Guy Debord, sí. que anunció una, una de las grandes hecatombes que le pueden pasar al arte, que es el mundo en lo espectacular. Siempre estuvo eso en el arte, pero él pensó que eso iba a devorarse como un monstruo al mundo del arte, ¿no? A la intimidad, a la subjetividad, a la alteridad, a las disidencias. Ujú. Yo no creo que eso haya sucedido del todo, pero sí es verdad que la industria cultural se ha apropiado del arte. Y sobre todo las nuevas modalidades de esa industria cultural que son las plataformas. Sí.
Es que tu pregunta tenía que ver con cuál Mm, es el límite de eso, cuál es el límite. no, Yo no creo que el arte... a mí me gusta lo que respondes, o sea, tampoco es una pregunta a la que se le pueda poner una respuesta, simplemente pensar o también crear hilos de pensamiento en ese formato, porque pensar el arte como por fuera de lo espectáculo, siempre lo digo en ese sentido, el arte, como decís, una herramienta de formar comunidad y de atravesar con conocimiento o con experiencias o con dudas e inseguridades a otras personas. Y también lo veo como esa herramienta de generar comunidad. Me parece que también el humano hoy en día, en esta un poco dicotomía realidad-tecnología que estamos sufriendo, también está volviendo un poco hacia lo humano, em, o cada vez se vuelve al menos más importante ese vector que el arte me parece que proporciona o resalta, que es volver a lo humano. Te voy a contar algo que está relacionado al performance con, vamos a decir, modalidad expresiva por la cual tú te acercaste a mí. Ujú. Te voy a explicar algo que vi hace poco en la Ciudad de México. A ver. Me invitó una amiga crítica a ver el performance de Paloma Contreras Lomas, que es una artista joven. Ujú. Y el performance se hizo organizado por Jumex, por el Museo Jumex, conjuntamente con la exposición de eh, Damien Hirst, Uy, la vi. el artista inglés. Ella, Paloma, decidió no hacerlo en Jumex, su performance, sino hacerlo en un museo que está ubicado en el centro de la Ciudad de México, que es un edificio que funcionó como sede de la Inquisición virreinal, ¿no? Hoy en día es un museo médico. Si yo le cuento esto, parece una historia de ficción, pero no, es realidad. No, y además que en contraposición con la exposición de Damien Hirst que tuve la posibilidad de ver hace unos meses en Jumex, lo que eligió, Ajá, muy gracioso. es, exacto. Entonces, el performance consistía en ella no tenía un performer delegado, sino ella misma era quien ejecutaba la acción. Y la acción consistía en dar vueltas en círculo en el patio central de ese edificio virreinal con un micrófono como de esos de piloto que se usan en los TED Talks. Y tenía la estructura de un TED Talk, el performance. Ujú. Entonces ella estaba con una indumentaria muy punk, pero contemporánea, con este micrófono auricular, Ujú. dando vueltas y vueltas y vueltas en ese patio, lentamente, donde ella tenía un texto que ella iba leyendo. Y en ese texto, que era biográfico, pero también era un texto crítico y era un texto a veces delirante, interpretativo, como lo quieras llamar, Ujú. ese texto contaba cómo es la violencia en México. Esto duraba 60 minutos y tenía tres partes. La primera parte era una parte muy lírica, muy, no lírica, pero muy poética. Y la segunda y tercera parte ya era más, vamos a decir, más como una charla, performance en un museo. La primera parte me pareció más interesante y era muy fuerte. Ella contaba sus orígenes, quiénes eran los padres, cómo ella se formó y todo eso. Esto usando esa tecnología, ¿no? Sí. Del micrófono, dar vueltas y una pantalla donde ella compiló una serie de imágenes sobre la violencia, que era la parte más interesante porque esas imágenes eran terroríficas. Había imágenes de ficción, había imágenes del periódico, había obras de arte también. En fin, era un archivo. Ella puso un archivo ahí. Entonces, esto que ella, el TED Talk, que sabemos que es un formato promocional muy contemporáneo, que aparece en la plataforma, en el internet y que un formato espectacular, hablando del espectáculo, ella lo usa para hablar de la violencia en México. Mm. Y con lo cual es muy conmovedor, ¿sabes? Una sale muy, muy conmovida de esa hora de, no sé, no sé cómo llamarlo, porque a veces es ficción, a veces no es.
Ella mezcla todo, pero uno sale muy conmovido porque hay algo que sí logras captar, que es la violencia misma. Ok. Entonces, ella está usando internet, se está apropiando de internet para hacer de una manera muy experimental un formato de performance que no es teatro, pero que tampoco es esa forma fragmentaria que tenía el performance de los 60. Ok. Es otra cosa, no sé qué es. Entonces yo sí creo que el arte te lleva unos límites, el buen arte, por supuesto, no estamos hablando de, hay mucho arte malo, Sí, sí. pero hay un arte que sí logra llevarte a una dimensión, vamos a decir, reflexiva, o por lo menos poética. Sí. Me gusta pensar eso que estás diciendo y una de las preguntas que tenía sobre la performance viene en relación a esto, en el sentido de que lo que me mencionás de la performance que viste de Paula, girando también en círculo, da esta Paloma, se llama ah, Paloma Paloma. de las Lomas. Hello, perdón, pensé que era Paula Contreras. Uy, No, y ella es heredera además de artistas como Teresa Margolles, pero creo que su tono autobiográfico y la economía de los objetos que usa, los materiales, hace que el trabajo sea más conmovedor, porque es más sencillo, muy sencillo, es ella misma. está bue pero la performance a mí me parece que tiene eso de que hay que usar el cuerpo demasiado y hay que meter el cuerpo dentro de un como de un hilo de concentración, eso que esa parte ritualística de la performance, a eso quería decir antes, ¿no? Como lo que describí de Sí, Paloma, esa idea de ella estar, caminando en círculos, incluso, eh, sí. como la idea más Toda esencial la del razón. performer. Ella recupera la idea de rituales, eso es decir, es muy importante. Y de hecho, éramos como 300 personas y todo el mundo estaba en silencio allí observando, nadie estaba viendo el teléfono. Muy pocas fotos. ¿Sabes que la gente tiende a sacar el celular y tomar? No, nada de eso. Sí. La gente estaba como muy conectada con lo que estaba pasando. Exactamente, me parece que la performance también tiene un poco de eso y te quería preguntar para vos también cuál era la vitalidad del arte de performance y para mí claramente es uno de estos en cuando el artista mismo, que es el que elaboró y articuló los conceptos o la simbología a través de lo que vaya a mostrar o lo que o cómo se vaya a mover o cómo se vaya a querer mostrar, tiene que ver con esa idea también de actor santo o de persona que está metida y concentrada únicamente en la performance como ritual del símbolo, en este sentido, por ejemplo, la violencia en México y todo lo que decís del TED y cómo funciona la comunicación ahí. Eh, Ahora te voy a hacer una contra, voy a colocar, voy a ofrecer un contraejemplo al primero, al de Paloma. sí, El segundo ejemplo, que es totalmente diferente al de Paloma, es una exposición que también tiene un aspecto performático, pero donde el cuerpo no está. O si está disuelto en los píxeles y la data. ok, Y te voy a explicar cómo es. ok, Tania Candiani, otra artista mexicana, yo le invité a hacer una exposición en Bogotá, en el museo que se llama Fragmentos, que es un museo que tiene un piso, que es un site específico, es una obra in situ, ujú, hecha por la artista Doris Salcedo. me encanta. eh, de, el piso es una escultura, ella lo llama contramonumento, porque es un piso, vamos a llamarlo corrugado, pero es un piso de metal irregular que hizo Doris con armas fundidas que fueron utilizadas en el proceso de lucha armada colombiana, en el conflicto armado. Ok, Esas armas fueron derretidas y se usaron para hacer este piso. Pero el molde del piso ella lo hizo en colaboración con mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales, de violencia sexual durante ese periodo. ok, Y un grupo de mujeres. Entonces, ese piso es muy fuerte porque cuando no solamente o sea, lo ves y es muy bello como piso,
Pero si tú estás 10 minutos en ese piso, te empiezan a doler los pies y te puedes hasta dañar la columna. Es decir, estar en ese piso es estar encima de armas que se usaron para aniquilar a personas Ujú. y bueno, que produjeron una grieta social que, bueno, que todavía no se ha zanjado, ¿no? No 100%. se ha curado, no se ha cerrado esa herida. Entonces, eh, yo le expliqué a Tania, bueno, yo invité a Tania Candiani a hacer una pieza allí en ese museo. Es muy difícil porque esa obra de Dorin Salcedo genera casi toda la tensión que hay en el lugar, ¿no? Sí. Entonces, Tania y yo decidimos hacer algo. Ella creó un desminador. ¿Tú conoces los contadores Geiger? Los contadores, esos objetos que Mm, registran las minas, mm, esos de no. registradores de O minas. sea, me lo imagino. Aparato, Sí. hay un aparato para las minas terrestres que las detecta, un detector de minas. Y ella tomó la forma de ese aparato, que ella llamó desminador, y generó un registrador de imagen y de sonido, Sí. como una cámara y un sensor también de sonido. Y creó un programa de inteligencia artificial con unos parámetros para registrar cómo sería la imagen y el sonido Ok. de ese piso hecho con armas derretidas, ¿no? Armas que mataron a muchas personas y además modeladas por mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual. Pero no bastándole con eso, también ella quiso también filmar con ese desminador el piso de Tlatelolco en México, de la Plaza de las Tres Culturas, como tú bien sabes, que es lo que simboliza no solamente la violencia colonial, pero también la violencia moderna, porque ese ella ocurrió la matanza de los estudiantes de Tlatelolco. Exacto. Sí, sí, sí. Y han ocurrido casi todos los eventos importantes en México, se ocurren o en el Zócalo o en Tlatelolco. Son unos puntos muy importantes de, vamos a decir, de expresión colectiva. Sí. Entonces ella filmó también los diferentes suelos y eso está en el dispositivo que nosotros creamos. Es decir, ¿por qué tiene un aspecto performático? Porque ella generó la proyección del sonido y la imagen de Tlatelolco en una sala y en otra sala colocó el desminador donde la gente en el sitio tiene que activar el aparato, o sea, tiene que hacer como una suerte de performance con el aparato Ok. para poder, para poder registrar el sonido y la imagen de, del piso ese. Entonces, ella usa elementos de performance, pero abstraídos y pasados por un dispositivo tecnológico muy complejo. Entonces, son dos cosas totalmente opuestas, pero ambas convergen en el discurso de la violencia. Ok. Sí, 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 me gusta. Estoy 100% de acuerdo con vos. También viendo otras performances, veo que también todas tienen naturalezas distintas en el sentido de su tesis originaria. Por ejemplo, estoy pensando en la de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña, de los dos amerindios, al igual que la de Francis Alice, de dónde nacen, siempre son distintas. Pero me parece también que en la performance hay una... Pero espérate, porque estamos hablando de otra cosa. Tú estás hablando del repertorio de performances que fueron incluidas en la historia como Rumor, ese proyecto que hice en el Malva. Sí. Pero eso tenía mucho que ver con la invención de Internet, que es algo que no te he dicho. Eh, el marco para escoger esos performances em, era justamente el proceso de diseminación, no de invención, pero de diseminación de Internet, porque cuando esos performances fueron hechos, el Internet no tenía el poder que tiene ahora, ni, ni estaba establecido, por lo menos en América Latina, posiblemente en Estados Unidos un poco más, pero tampoco tanto. Claro. Y, Sí. y esos performances son de ese momento cuando el Internet estaba apareciendo eh, paso a paso y estos performances, algunos de ellos fueron muy mal documentados. Sí, tampoco, porque quizás no estaban esperando ser documentados tampoco en el momento, me parece.
o documentados también más rudimentariamente, porque en esa época no había una búsqueda del archivo o del registro como lo es hoy en día, con todo el tema del consumo y el espectáculo también, me parece, ¿o no? O la desaparición, porque hay performances que fueron hechos también para que, por ejemplo, si tomamos en cuenta que no hay registro, no hay ni sonoro ni de imagen de los ballets russes de Diaghilev, porque él no quiso que eso sucediera, él quiso que eso se convirtiera en un hito. Ujú. Hay performances que fueron concebidos para no ser registrados. Claro. Sí, 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 sí. De hecho, Marina Abramovic hizo un proyecto que yo vi que me cambió la vida un poco, que se llamó Siete piezas fáciles en el Guggenheim. Okey. Y ese proyecto tenía mucho que ver con qué nosotros percibimos de un performance. Si es una imagen, si es un gesto, si es un texto o si no hay nada. Me gusta la idea. Yo hace poco leímos juntos con Gina el libro de Marina Abramovich, el que escribió ella, y también me ayudó a pensar mucho. Y muchas de las preguntas de las que parto tienen que ver un poco con la mirada que Marina Abramovich tiene sobre la performance y sobre lo que trataba de, o lo que quise preguntar antes, que era también esta relación entre el performer y el espectador, como ese vínculo que se genera, me parece, em, cuando se está haciendo esta acción, cualquiera de las dos que vos me contaste, o incluso puede ser Coco Fusco, y como dije, el movimiento originario pueden ser lo personal o puede ser alguna queja más histórica. Pero al igual que Marina Abramovich, a mí me parece que una de las cuestiones más vitales de la performance es que precisa como de un pacto entre el espectador y quien está performando, y dentro de ese arreglo, el performer mismo, eh, me parece que incluso llevando adelante las acciones que vos describiste, que viste antes, tiene esa idea del presente, de él como vehículo de algo esencial, y volviendo un poco a la idea del ritual, de tener que estar ahí y del porqué de él creando su performance, su movimiento, su existencia y el vínculo con el otro. Eso es cierto. Y lo que dices del ritual, retomando esa característica del performance, que es lo que lo hace diferente de otras modalidades, vamos a decir, del cuerpo, eh, también tiene que ver con una comunidad de personas muy, vamos a decir, muy determinada, muy limitada. El performance no busca las masas, o al menos eso era así. El performance buscaba armar una comunidad pequeña, íntima y que discerniera de todo esto, que de debate también, como, o de comunión. 100%. Sí, Es exacto. que Por eso esas piezas de Marina, no, pero yo te quería contar de esas piezas de Marina que yo vi en el Guggenheim, porque ella montó ese proyecto que fue muy criticado en el momento, pero me pareció brillante. Ella usó la historia del performance como archivo y ella reescenificó performances de artistas que ya habían muerto sí, 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 sí. y ella tomó la imagen que teníamos de esas piezas y se apropió de esa imagen y la cambió en algunos casos, ¿no? Entonces hizo una cosa muy interesante porque los performances de ella empezaban a las 6 de la tarde cuando el museo cerraba y terminaban como a las 11 de la noche, creo. O a las 10 de la no recuerdo exactamente. Yo sé que era de noche, que eran las horas del museo, era el museo nocturno, que es una fantasía que todos los que amamos los museos tenemos, que queremos ir al museo de noche. Y ella lo hizo los performances en esos momentos, en la noche. Y uno podía, y era poca gente. Los que estábamos ahí queríamos formar parte de ese ritual que además era, o lo veías en ese momento y después no lo puedes ver más nunca, porque esa es otra cosa del performance, que tiene como la promesa de la hora, pero no del mañana. Tú no sabes si lo vas a volver a ver.
Y es como muy importante estar ahí, porque es la presencia de algo que no va a volver a suceder. Y si sucede, no va a ser igual. Exacto. Tiene esa característica de la performance, también es algo que le agrega una capa muy importante a esa acción. Incluso me parece que le agrega una capa de sentido que está en relacionado a lo que vos decías, que antes las performance eran más íntimas o supuestamente para poca gente, porque en la performance donde vos tenés que ponerte en contacto con la otra persona, sintiéndola, estando en el espacio, compartiendo con otros espectadores, hay un momento que es muy distinto a otras disciplinas en el que hay mucha transferencia de energía y de vulnerabilización del momento también. Me parece que la acción de compartir ese momento único es demasiado potente cuando estás enganchado. Obviamente después vas a ver performance que no te enganchás o pasás por lejos y no te dispones a la situación, pero la performance también precisa de aquellas personas que se quieren disponer a ser Por eso te intervenidas. digo que es un tipo de público que convoca Claro. impacta a un tipo de público. Eso que acabas de decir es muy bello y es muy cierto. Produce como unos choques, unas descargas eléctricas y esa energía cinética es Ujú. compartida por ese grupo humano. Yo lo acabo de vivir en lo de Paloma, Sí, 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 sí. eh, con esa modalidad de TED Talk, ella girando. Me recordó un poco el movimiento, bueno, esos movimientos circulares, tú sabes que eso tiene mucho que ver con los rituales Sí. hipnóticos. Tiene algo hipnótico ese ritual de dar vueltas sobre un eje mientras se van pasando imágenes terribles, ¿no? Ujú. Sí, tienes razón, es una descarga eléctrica. Me gusta descarga eléctrica, porque además es una descarga que te llena de energía y a la vez te saca y bueno, te deja, seguir viviendo. Me parece que ahí hay mucha potencialidad. Hay una cosa que hace el performer que tú acabas de detectar, o a lo mejor lo pensaste antes, me imagino que lo has elaborado, Sí, sí. que es que como es el público siempre es un vampiro. Y el performer aquí transforma esa energía vampírica en algo que es en dos direcciones. No es el público el vampiro. Hay una doble vampirización. No es, no es de un lado, sino de otro. Va y viene. Porque generalmente eh, los, los actores de teatro sienten que el público les quita energía muchas veces. Sí. Lo mismo ocurre con, o sea, que el público es muy cruel, que hay una crueldad intrínseca en el público. Okey, me gusta. Bueno, esa es la base de la teoría de los años 30 de Artaud, ¿no? El teatro de la crueldad. Bueno, yo vengo puramente de dar todo lo que estoy diciendo es una digestión de un poco de todo eso también y de Grotowski, ¿no? Exacto. Mm, Por eso, pero es como repartir mejor esa, vamos a decir, esa crueldad. Es una crueldad repartida, o por lo menos no es unilateral. no es unilateral, eso es muy impresionante. Es un poco como el otro día, no me acuerdo quién lo dijo, pero es como si fueses al zoológico y vas a ver el león con las rejas puestas, estás a una distancia, lo podés ver de una manera en particular y te sentís vos más seguro. Ahora, si vas al zoológico y le sacan las rejas, porque estás ahí con el león, bueno, no vas a tener otra distancia, vas a tener otro cuidado, ¿no? Como esa idea de esa barrera, que provoca que la performance no sea tan unilateral y que precisa de tu disposición o estar, lo hace más interesante y un poco más riesgoso y también más vampiresco en el sentido de quitar energía. Y también un poco la parte más positiva de sentirse uno especial, porque creo que ahí también es donde se genera lo que es el arte, ¿no? Esa parte más inmaterial, modo el amor o modo la naturaleza con N mayúscula. Sí, además que una de las cosas que también tenía el performance histórico, por lo menos, estoy refiriendo fundamentalmente al de los años 60, es que no se sabía lo que iba a pasar. No había un texto, ni había tampoco una trama predecible. Tú no sabías
si ibas a terminar tú siendo parte del pro o sea, era en ese sentido, es como quitarle la reja al león, Sí. quitarle la protección al público, ¿no? Ujú. Ahí Sí, bueno, me gusta eso que decía. Bueno, un poco también estaba viendo lo de Batato Barea, por ejemplo, que él es un poco el actor santo, ¿no? Como ese artista también inmolado, eh, donde por lo menos los registros que vi, él está performando de una manera muy en trance, muy desde su propio ser, desde sus propios em, personajes o autoficciones que se armaba, sus autoconciencias y también como atravesado por la poesía que leía. Y su vida, tipo la prostitución. no te olvides que estos personajes queer, trans, gay, no tenían nada que perder. Igual, Claro, claro. no había nada que perder. O sea, es decir, ese límite ya lo tenían en su propio ADN, ¿no? Entonces, como lo dijo Pedro Lemebel alguna vez, dijo, y yo arremeto porque este, igual van a arremeter contra mí. Entonces, eso es algo que lo hace, eso es algo común en performance, o en artistas de performance como Batato, como las yeguas del Apocalipsis. Es decir, eso está ahí. Claro. Es más, O Reinaldo Arenas escribiendo, no sé, yo creo que también tienes que entender que no es lo mismo un performer heterosexual blanco europeo que un gay, queer, trans, lesbiana eh, en América Latina. no, no, sin duda, 100%. Sí, 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 los contextos son 100% distintos. Igual entiendo lo que decís, pero iba a usar también el ejemplo de Batato Barea también un poco para hablar de esas performances también que tienen que ser, que se logran entender quizás un poco más con la posteridad o con algunas relecturas de otras personas. O, por ejemplo, con Batato Barea, que también sé que estuvo varias décadas un poco escondido de lo que es la historia o el canon o este pedazo de historia del arte en Argentina, digamos. Hay algunas performances también que cuestan, me parece, dilucidar un poco los símbolos hoy en día, entonces esa conexión también con el espectador se vuelve un poco más compleja, porque no se logra entender también la performance y creo que esa es una de las cuestiones hoy en día también em, a agenciar, me parece, ¿no? ¿Cuál sería uno de esos que son indescifrables o poco opacos? Opacos me parece buenas palabras. No sé, por ejemplo, ahora estaba pensando una performance de las que vi el año pasado en una de las galerías también acá de Buenos Aires. O sea, tampoco es que todas las performances son buenas o malas y no las juzgo en ese papel, sino que algunas veces me parecen un poco más crípticas o más, quizás necesitan como algunas otras capas para poder ser entendidas por el espectador más allá del vínculo que generemos, ¿no? Y por ejemplo, me pasó que cuando vi la de Batato, que está el video de él bailando, que es la obra de las poetisas, que él está bailando frente a... Ah, esa es lindísima. Esa es lindísima, pero quizás en el momento, posicionándote en el momento y no se complica de entender, ¿se entiende? Entonces puede parecer que, no sé, no es arte o te están tomando el pelo o lo que sea, o lo que pasó, eso. También acuérdate que em, muchos artistas están hablando del futuro sin saberlo. Epa, me gusta. Y eso es parte de lo complejo, Son me parece. teorías de futuro, son intuiciones que solamente funcionan, como tú bien dijiste, funcionan para la posteridad, o sea, la posteridad lo lee mejor. Eh, por ejemplo, este es el caso de Leonilson, que es un artista brasileño que no hizo performance, solamente hizo una suerte de pintura bordada y que fue quien de alguna manera influyó a Feliciano Centurión, que vio su trabajo y entonces pudo encontrar una poética.
a partir de esa influencia, ¿no? Una poética muy propia, que tiene que ver con una fusión entre la cultura popular paraguaya y la cultura urbana argentina. Entonces, yo creo que también hay artistas que están trabajando sin saberlo, como en un ejercicio de futurología, Ok. y mueren, o Gordon Matta Clark, que murió cuando tenía 30 y pico de años, 34 años, y bueno, el trabajo de él es sobre la muerte, pero eso lo sabe uno después, ¿no? Sí. Y él se convirtió en uno de los artistas más importantes del siglo XX, pero él no lo sabía. Él no sabía lo que estaba haciendo. Y ahora vemos todo lo que estaba haciendo de una manera muy presente, ¿no? Es me imagino me imagino que claramente nosotros tenemos una percepción distinta de su obra, eso que decís del presente. Yo siempre tengo la duda hasta qué nivel sabían ellos mismos, lo que estaban haciendo. No, muchas veces no lo saben, sino que intuyen algo. Tienen una intuición como a futuro, pero no. Hay gente que lo puede elaborar, hay gente que no. Es verdad, Por ejemplo, en el Ditela se produjeron esas intuiciones a futuro. es verdad. Esa fue una generación brillante que a veces pasa eso. Ocurrió en México en los años 90, en el Ditela ocurrió en los años 60. eh, Vamos a ver, en Francia ocurrió en los años 20 y en los años 60. En casi todo el mundo ocurrió en los años 60. Fueron momentos así de gran productividad o momentos muy creativos, porque hay cambios de paradigmas o no sé, o hay son momentos sísmicos donde aflora una cantidad de creatividad que es como un chorro que no podemos controlar, y ahí salen esos personajes que uno no lo puede creer, que son varios, no es uno, o varias. Sí, siempre y tiene que ver un poco con lo que decíamos al principio, del principio de toda la charla, con las comunidades. A mí me parece que estos movimientos cíclicos y sísmicos también que se van dando a través de la historia, nunca son como se da a pensar de a uno o de a dos personas, sino que son grupos de personas, Comunidades. comunidades de Sí, personas artísticas que están sí. en esta relación muy estrecha de la cual el performance y la relación espectador es un ejemplo que me parece muy importante porque esas comunidades, juntarse a hablar, ya sea un viernes o hacer una pequeña asamblea semanal sobre el arte entre ellos, es una forma de entrenarse y estar en contacto y afinar la intuición, porque me parece que en comunidad, entre más cabezas y más corazones, hay olor a cositas más grandes, o sea, hay como pistas un poco más elaboradas que permiten intuir mejor, entonces también los artistas logran acoplarse, em, me parece. Alberto Greco, por ejemplo, es un artista que pues, fue como un cometa, apareció Sí, con una luz impresionante, deslumbradora, encendió todo lo que estaba alrededor suyo y murió muy joven sí, 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 y bueno, desapareció. es un Pero todo lo que él hizo es a futuro. O sea, Alberto Greco hoy en día es más importante probablemente que cuando él estaba haciendo todas esas eh, transgresiones puntuales, ¿no? me gustó la de ponerlo en cuán importante era ahora o en su momento, pero es verdad que hoy Alberto Greco, su pensamiento sigue influenciando, a mí mismo siento que Alberto Greco me influenció demasiado cuando lo conocí su obra. Eh, O alguien también más esquivo como Peralta Ramos, ese es otro. buenísimo, sí, ese es otro. O Vigo, no en el performance, pero en su expresión, vamos a decir, libresca, conceptual, que tiene que ver con la poesía. Eh, Vigo es un artista muy importante también, pero en ese momento no lo era. Okey, claro. No, no, sí, sí, igual que Peralta Ramos, todos los que nombraste, y también ellos tienen una actitud existencial, artística, poética, me parece que también eso es lo que los ayuda a poder intuir y sensibilizarse o ver entre la realidad. Pero te iba a hablar de una persona que yo le tengo mucho afecto, que es Marta Minujín, pero Marta Minujín, ella, a diferencia de todos los demás, ella sí planteó un modelo de público masivo como warholiano. Ujú, es verdad. O sea, su esquema de producción artística es warholiano. Ella como celebridad y el público como más. Entonces,
es el espectáculo, el entretenimiento. Es totalmente diferente. ¿Es mejor o peor? No, no es mejor ni peor, es diferente. Es otra dirección del performance. Sí, es verdad. Estuvo bueno lo de Marta Minujín, me parece, a nivel social, porque también acerca muchísimo más ese concepto. Pero cuando ella hizo esos happenings y ambientaciones en los años 60, ligados al Ditela, y luego uno aquí en Nueva York y otro en la feria de Montreal, en esos happenings o no sé cómo llamarlo, porque era una cosa muy híbrida, el público no tiene la libertad que tiene un público en un performance de Marina Abramovic. No, no, son. El pacto con el público es diferente, ella lo guía y lo conduce. Ella produce un choque eléctrico, pero de ella hacia el público, no el público hacia ella. ¿Entiendes? Marta, es más, es su tema, claro, pero los títulos tienen mucho que ver con esto. Uno se llama circuito, otro se llama simultaneidad. Son como títulos tomados como de el análisis de los medios de comunicación de masas, ¿entiendes? Que ella es un personaje maclujaniano en ese momento. Entonces es interesante porque el rol del espectador es totalmente diferente. Sí, 100%. Me gusta igual también esa propuesta de Marta Minujín. Son cosas distintas, también es el espectador lo que va buscando. Totalmente diferente, es otra dirección, es una dirección totalmente diferente. No es el público, vamos a decir, a su capacidad libertaria y creativa y más libre, sino es un público conducido a determinados estímulos. Exacto. Y no es peor ni mejor, es diferente, es otro esquema. Entonces, hay performances que son así. Sí, sí, sí. Me gusta. Bueno, y tengo una cosa más que me gustaría preguntarte, Gabriela, de que estuve leyendo en internet, en la página del Malva, porque está conectado justo con lo que estamos hablando de todos los movimientos sísmicos a través del mundo. em, pero en algún momento vos dijiste que parecía importante articular una misión latinoamericana desde la opacidad de este momento histórico y que eso exige modular una multiplicidad de gestos artísticos, ¿no? Y apenas leí la frase y las palabras misión latinoamericana, te digo que me resonó adentro, porque soy muy fanático de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de estar muchas veces afuera y siempre volver a Latinoamérica como que me reconfirma una cierta actitud que tiene el latinoamericano, una posición en donde se la encuentra quizás históricamente, incluso estéticamente, discursivamente. Y me preguntaba sobre esa misión latinoamericana, cuando vos pensás los actores que forman parte de ella. ¿Tenés algunos actores o quiénes son los que la agencian? ¿En quiénes pensás? Lo que pasa es que mira, estamos hablando de otro momento histórico, ya nadie habla de Latinoamérica, sino del sur global, para empezar. Okey, Yo creo que hay una gran distinción entre los que hablamos de Latinoamérica y los que hablan del sur global, que es una categorización eh, más distante. Yo creo que América Latina, que también fue un concepto inventado por Europa como el sur global, ya, okey. inventado por un diplomático franco-colombiano y sur global fue eh, por Willy Brandt, Okey, no sabía el político alemán. Sí, sí, eso es importante saber quién produjo los conceptos. Sí, entonces, ambos son eurocéntricos, pero este no es un momento de mucha correspondencia latinoamericana. Es un momento más bien como es como archipelágico, ¿no? Es de fragmentación. okey. Sí hay correspondencias, pero son correspondencias que tienen que ver con microorganismos. No hay grandes relatos de Latinoamérica como lo había en los 70 durante la Guerra Fría. Okey, ¿me relatos te referís al a la idea discursiva gigante, quizás, Esa, política? esa misma. Okey. Eso ya no existe. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Sí, Sí, perdón. ay, ya no existe, ya no existe. Pero sí, obviamente hay unos microrelatos que funcionan. Por ejemplo,
Hay un grupo que se llama los Conceptualismos del Sur, la red de Conceptualismos del Sur, ellos existen. Son gente de izquierda que quisieron releer la Guerra Fría. Y todavía no sé si ha desaparecido el grupo, pero bueno, para ellos funciona como grupo. Y hay otros grupos, no es el único. Hay colectivos, hay diálogos entre colegas, pero son pequeños, vamos a decir, no tienen la aspiración universalista ni totalizadora. Bueno, hoy está o sea, hoy en día es complicado tener en mente un objetivo tan universalizador. Me parece que también es un poco desempoderante pensarlo en ese sentido. Por más que Estoy de acuerdo contigo, además no se eso puede, no se sostiene. y no se sostiene y es poco creíble hoy en día. Pero bueno, me parece que lo más o sea, irónicamente a mí me parece siempre que lo más universalizador es la idea de volver a la comunidad artística, si querés llamarla en ese sentido, de las comunidades que están fortaleciendo o agarrando la capacidad y la potencialidad de los vínculos cercanos, de las políticas pieles a piel. Me parece que ahí hay Estoy de mucho. acuerdo porque fíjate que en el Cono Sur, yo viví menos de 2 años en Argentina, pero yo sí me di cuenta que en Buenos Aires y en Rosario y en Córdoba y en otros lugares hay comunidades muy fuertes, muy potentes y muy fecundas. No tienen que estar en Nueva York, ni en París, ni en Londres, ni en Berlín para ser comunidades. Son comunidades importantes de artistas. Y sin esas comunidades no existe el arte entonces, porque si no hay localidades, entonces ¿cómo se puede hablar de arte? Exacto, exactamente. A mí me parece que también esa localidad es lo que genera un ambiente seguro para que el arte suceda y se siga propagando dentro de una. Exacto. Y bueno, y una de... Por ejemplo, Diana Eisenberg, que es una artista que ha generado un programa pedagógico, ha educado a muchísimos artistas, tiene sus clínicas, es una persona muy carismática. Diana Eisenberg probablemente no sea tan conocida en el exterior como Guillermo Cuitca, pero ella a mí me parece tan importante como Guillermo Cuitca, porque ella genera un discurso local. Eso puede cambiar, a lo mejor en el futuro ella se hace muy conocida afuera, eso puede suceder también, pero es una persona que mantiene unos equilibrios del mundo del arte que me parece, pues, me parece importantísima esa figura, ¿no? O, o no sé, o hay otras personas haciendo exactamente lo que hace Diana también en Rosario, por ejemplo. Sí, sí, yo soy fanático de esas figuras, que son figuras, a mí me parecen muy importantes. Y en el centro, acá en el Centro de Arte Contemporáneo, también hacemos mucho de ese método de Diana y nos gustan mucho esas personas que están comunicando y también agregando lo discursivo a la acción, el pensamiento crítico, como aumentando y entrenando a aquellos que todo el tiempo están gravitacionando esas personas y esos lugares. A mí esas personas que son como divulgadores de la actitud curiosa. ¿No? Y son divulgadores, son la autobiografía de la ciudad también. Tienen mucho que ver con las pulsaciones de la ciudad, con la respiración, con cómo es una ciudad. Yo sé más de Buenos Aires por Diana Eisenberg que probablemente por uno de esos artistas conocidísimos que están fuera, en la estratosfera. Entonces yo creo que esas figuras son fundamentales. Son fundamentales. Te cité un ejemplo que yo conozco, pero hay muchos otros, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, Me gusta. como Bueno, que me encantó y te quería preguntar así ya a modo más relax y de chisme, ¿cómo ves la diferencia ahora que estás en Nueva York trabajando desde allá y cuál es la diferencia con Buenos Aires, con Argentina? Si te sentiste cómodo en los dos lugares, si hay puntos en común, puntos distintos. no, bueno, son dos lugares totalmente diferentes. Argentina es un lugar muy idiosincrático y Argentina no tiene, acuérdate que Nueva York es una ciudad muy, muy diversa. Aquí hay una diversidad racial, cultural que en Buenos Aires no hay. Buenos Aires es una ciudad básicamente argentina. Hay unos pocos extranjeros, pero realmente no es una ciudad en ese sentido cruzada por las olas migratorias. Yo creo que hay venezolanos, hay bolivianos y paraguayos Sí. y algún africano que no sé cómo llegó allí, pero
pero realmente no es una ciudad diversa. Por otro lado, es una ciudad muy argentina, muy idiosincráticamente argentina y muy sureña. El cono sur es un animal diferente. Y por otra parte, yo tenía muchos años viviendo ya aquí, yo tenía 20 años viviendo en Nueva York, o sea, yo volví a donde vivía. Ah, ok, ok, ok. Sí, yo vivía aquí antes, entonces yo volví de, además a mí me tocó vivir en Buenos Aires durante la pandemia. Ah, Acuérdate que yo trabajé 2 años, que fueron los 2 años horribles de la pandemia. ok, no, no sabía esa. Sí, en una ciudad donde yo prácticamente no conocía casi nadie, tenía pocos amigos y Sí. tampoco conocí mucho porque no pude salir, no pude, yo estaba como encerrado. Tuvimos casi 9 meses encerrados. Ahí implementamos la historia como rumor, que fue una idea que yo tuve cuando tuvimos que operar en online, en el mundo digital, en el mundo virtual. Después también fue idea mía crear la red de museos argentinos, de museos de, red de museos argentinos, pero red de museos de Buenos Aires en realidad. Ok. Y también hice la exposición de terapia, hice una exposición. En fin, hice pocas cosas, pero lo que hice lo hice muy seriamente porque, bueno, a mí no me tocó, yo no pude ni salir, yo estaba encerrada. Claro. Y bueno, el MALDO es un museo privado y como tú sabes, los museos privados son muy particulares y muy complejos, ¿no? Y me imagino que sí, nunca trabajé en uno, pero me imagino que sí. Pero, y te vuelvo a invitar a Buenos Aires. ¿Vas a volver algún día o no? Bueno, no pensaba volver recientemente, he estado en Brasil, he estado en Chile, probablemente tenga que volver a Brasil y a Chile pronto. Sí. Posiblemente cruce la frontera. Sí, sí me gustaría volver a Buenos Aires, cabrón. Bueno, espero verte si venís a Buenos Aires, que nos vengas a conocer y ojalá tomar algo en vivo, organizar algo en vivo. ¿Y cómo es ese centro que tú diriges? El centro es una oficina y tenemos tres pilares fundamentales que son los conversatorios, a los que llamamos clubes de arte. Tenemos salidas culturales, justamente ahora el martes que viene vamos a ir a ver a Jerome Bell, la performance que dirige Maricel Álvarez en el Museo Moderno. Estamos en contacto con ella también. Y vamos también en grupo, por ahora somos 12 personas. Y bueno, tenemos un poco todo lo que fuimos hablando a través de la conversación. Cree, Claro. yo y mi socia o la persona con los que llevo adelante esto, creemos mucho en el contacto de uno con el otro, en el momento de activar la obra, en el momento de verla, de pensarla, también ponernos en contacto con quienes la llevan adelante. Me parece que esas cuestiones ayudan a expandir el arte muchísimo más. En ese sentido yo la llamo arte expandido, por ejemplo, Ujú, sí, expandirlo. Y bueno, que ujú. es donde se le agregan estas capas de sentido y de vitalidad de las cuales soy un poco fanático porque yo pienso en clave artística todo el tiempo y, pienso mucho esto que te preguntaba al principio, que el arte es una herramienta fundamental que te permite ver por lo menos un poquito por arriba del muro de la realidad para ver un poco el mundo de las ideas y así quizás lograr, evolucionar en la vida. Yo creo que en Buenos Aires el mundo del arte es mucho más discursivo y más reflexivo que en el mundo, Sí. porque el arte está cambiando mucho, o sea, lo que llamamos arte, ¿no? Yo creo que la definición del arte es bastante más. Bueno, hay muchos mundos del arte, la verdad. Eso es una gran ventaja, que el mundo del arte no es uniforme, sino que es como el universo, se expande. Es muy, 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 muy diverso. Eh, Exactamente. Y además ahora está cambiando mucho. Podríamos tener una conversación, creo que 1 hora y media más con todo el tema de las comunidades de consumo y del espectáculo que también están haciendo. Pero me parece que vos y yo y todo lo que hablamos en esta conversación habla del arte más en esa clave espiritual evolutiva eh, y de las Sí, ideas que es tan importante y que es realmente creo que lo que nos conmueve a hablar por teléfono con vos para compartirlo con nuestra comunidad y de la misma manera ir el martes todos juntos a ver la performance. cuando quieran hacer algo aquí, me avisan. A mí me encantaría conocerlos a ustedes personalmente. Ojalá que puedan venir y si vienen me avisan y nos vemos y ahí podemos tal vez conspirar.
Bueno, no me invites muchas veces porque el otro día una amiga me dijo que tenía casa sola en Nueva York, que podíamos ir a quedarnos un mes y nos gusta viajar, ¿eh? Pero me encantaría ir para allá, conocerte o que vengas para acá y también podamos hacer algo juntos acá. Bueno, un placer, Cosme, de verdad, y gracias por haberme invitado y espero que haya sido interesante la conversación. La verdad que yo no sé ni para dónde iba, porque hablamos de todo. Bueno, como te dije, era una conversación ideal, era tener ganas de hablar, de compartir todo esto que decís y con gusto. Me parece que es un gran ejemplo para que otras personas puedan escuchar y disfrutar y sacar sus pensamientos de lo que dijimos también, ¿o no? Sí. Bueno, gracias. Un placer haber conversado contigo. Gracias, Gabriela. Un beso. Chao, chao. Chao.